última década, la rápida expansión de las criptomonedas ha transformado profundamente el sistema financiero global, ofreciendo algunas oportunidades de inversión y transferencia de capital fuera de los canales tradicionales. Sin embargo, este crecimiento también ha generado un entorno propicio para nuevas formas de fraude digital cada vez más sofisticadas, ya que organizaciones criminales internacionales han aprovechado la falta de regulación uniforme, el anonimato relativo de las transacciones y el desconocimiento tecnológico de muchos inversores para desarrollar esquemas de estafa a gran escala. Camboya ocupa el lugar central dentro de este fenómeno. Desde comienzos de la década de 2020, el país ha sido señalado por investigaciones periodísticas, organismos de redes internacionales y autoridades judiciales como uno de los principales centros de operaciones de redes dedicadas a estafa online basada en criptomonedas. Todo esto, además, está vinculado a graves violaciones de derechos humanos, incluyendo la trata de personas y el trabajo forzado en complejos controlados por organizaciones criminales. Vamos a analizar el origen, funcionamiento y evolución reciente de esta estafa. Bienvenido a Estudio 525, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de cantilradio.com y en Spotify, YouTube e iVoox. Y como siempre os digo, recomiendo que me sigáis en @estudio5.25 en Instagram para que podamos interactuar. Hoy vamos a escuchar música de Camboya, así que os dejo escuchando a Roger con su canción Son Trem Kbae Oun. Espero que os guste. When the night first come, baby, I'm scared to live alone. When the night first come, baby, bông bật trên nét đau ôn.
ហើយបងមានពាក្យប៉ុន្មាននៅក្នុងចិត្តចង់និយាយប្រាប់ស្គួនវាគ្មានអ្វីច្រើនទេក៏នៅបងចង់ប្រាប់មកថា I love you marry me be my queen don't be shy answer me just you and I forever កុំគិតថាបងនេះក៏ហក់អូនវាជាពាក្យពិតណាមានស្នេហ៍ឬអូនគិតថាបើយើងមិនត្រឹមជាមិត្តមិនអាចគិតអ្វីលើពីនេះមែនទេអូនគិតខុសហើយ baby បងពិតជាចង់មានអូននៅក្បែរហើយបងសន្យាមើលថែមានមេនៅក្បែររួមអូនគ្រប់ពេលវេលាទោះពេលអូនឈឺឬអូនរងាបងនឹងគេញ៉ាំបងឲ្យបានកក់ក្ដៅតែគ្រប់យ៉ាងវាបានត្រឹមតែជាក្តីស្រមៃគេគិតពីអូនច្រើនពេករហូតយកសពបាននៅក្បែរស្រីភ្ញាក់ឡើងកណ្ដាលឡាទាស្រវារស់ស្ងបាត់អូនទៅណាបងពិតជាសោកអារម្មណ៍មួយនេះណាដឹងទេជីវ៉ា So lonely lonely every day and night សំត្រឹមមានអូនក្បែរកាយមិនចង់នៅបែបនេះរហូតឡើយតើបានទេមានមេ I'm so lonely lonely every day and night នឹងសែនណៃក៏ពេលគ្មានត្រានត្រើយមិនដងមួយនេះរងចាំចំឡើយអូនឆ្លើយបានទេថាព្រមនៅក្បែរបង Para entender mejor cómo surge esta problemática en Camboya, tenemos que remontarnos en el tiempo. El origen del actual problema de las estafas vinculadas a criptomonedas puede rastrearse hasta el periodo comprendido entre 2017 y 2019, años marcados por una transformación simultánea del ecosistema financiero digital y del desarrollo económico regional en el sudeste asiático. Durante este tiempo, el fuerte incremento del valor de las criptomonedas como Bitcoin generó un entusiasmo global por las inversiones digitales, atrayendo tanto a inversores experimentados como a usuarios sin conocimiento financiero avanzado. Este contexto facilitó la aparición de los primeros esquemas de fraude relacionados con activos digitales, inicialmente centrados en falsas ofertas de inversión y plataformas financieras fraudulentas. Aunque, siendo sincero, Camboya siempre ha sido un país con un profundo problema de corrupción. Un ejemplo es que en 2024 Camboya figuraba entre los 25 países más corruptos del mundo, ocupando el puesto 22 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. El ascenso al poder de Hun Sen en 1988 y posteriormente el de su hijo Hun Manet en 2023 se caracterizó por la consolidación del poder ejecutivo, la centralización de los recursos económicos en manos de las élites políticas y el fomento de estrechos vínculos con altos funcionarios gubernamentales y organizaciones criminales que operan en el sudeste asiático. El país ha experimentado entre 2017 y 2019 un rápido crecimiento económico impulsado por inversiones extranjeras, especialmente procedentes de China. Ciudades costeras como Sihanoukville se transformaron rápidamente debido a la construcción masiva de casinos, hoteles y zonas económicas especiales destinadas al turismo y al juego online. Esta infraestructura, diseñada originalmente para atraer capital internacional, crearon también condiciones favorables para actividades financieras opacas y operaciones digitales difíciles de supervisar por las autoridades locales. Un informe político de 2025, elaborado por Humanity Research Consultancy, basado en entrevistas con decenas de académicos, diplomáticos, periodistas y actores de la sociedad civil, describió la corrupción arraigada como el factor facilitador más citado detrás de la industria de estafa vinculada a la trata de personas en Camboya. El informe también identificó la protección confiable por parte del gobierno y la coperpetración por parte de la élite de los partidos como facilitadores principales del nexo entre la trata de personas y el cibercrimen en Camboya, y como importantes obstáculos para la implementación de contramedidas. El informe argumentó que la corrupción en este contexto no se limita al soborno esporádico, sino que está estrechamente ligada a las relaciones clientelistas entre las élites políticas y los intereses empresariales, junto con el uso de la capacidad coercitiva del Estado para desalentar los desafíos al orden establecido y proteger la actividad económica de alta renta. El informe también enmarcó el auge del fraude cibernético a gran escala en Camboya como una adaptación de prácticas ilícitas
y semi-ilícitas anteriores que generaban renta y que estaban asociadas con redes con conexiones políticas. Se describió que estas redes habían evolucionado con el tiempo, abarcando diversas fuentes de ingresos, incluida la extracción de recursos, las actividades comerciales vinculadas a estas concesiones, antes de expandirse al desarrollo relacionado con casinos y posteriormente a operaciones de complejos fraudulentos que se basan en la trata de personas. Los análisis de la economía de complejos fraudulentos en Camboya han descrito un patrón en el que redes de fraude lideradas por extranjeros operan a través de empresarios locales influyentes que controlan los terrenos y edificios utilizados para dichos complejos. Según estos análisis, los patrocinadores locales monetizan las propiedades inmobiliarias, proporcionando locales, seguridad y protección mediada políticamente, lo que puede reducir la probabilidad de una interrupción sostenida por parte de las fuerzas del orden, mientras que los operadores extranjeros aportan capital, gestión y operaciones, obviamente, en el extranjero. Se ha descrito que los principales inversores y coordinadores son predominantemente de China continental. Tras el endurecimiento regulatorio del juego online y ciertas actividades financieras en China en 2019, muchas de las redes criminales trasladaron parte de sus operaciones a países con menor capacidad regulatoria, como es el caso de Camboya. Aunque en esta fase inicial las estafas aún no alcanzaban la escala industrial que tenemos actualmente, ya se identificaban patrones que anticipaban el fenómeno actual: uso de centros físicos para coordinar fraude online, reclutamiento internacional de trabajadores y experimentación con métodos de manipulación psicológica dirigidos a víctimas extranjeras. Así, entre 2017 y 2019 se establecieron las bases estructurales que permitían la rápida expansión de las estafas con criptomonedas en los años siguientes, especialmente durante el periodo de la pandemia del COVID-19. Este periodo puede entenderse, por tanto, como la fase de gestación de la industria criminal, que aún no era plenamente visible, pero que ya mostraba los elementos fundamentales de su posterior consolidación global.
El periodo comprendido entre 2020 y 2022 marcó un punto de inflexión en la evolución de las estafas vinculadas a criptomonedas en Camboya. Las redes criminales que operan en este país se vieron gravemente afectadas por la aprobación en 2019 de una ley que endureció las regulaciones del juego, en concreto la prohibición del juego en línea, y también por la pandemia de COVID, que provocó una fuerte caída del turismo, especialmente procedente de China. La pandemia alteró profundamente las dinámicas económicas y sociales a nivel global, acelerando la digitalización de numerosas actividades cotidianas, incluidas las inversiones financieras y las interacciones sociales en línea. Este contexto generó condiciones particularmente favorables para la expansión de esquemas de fraude digital dirigidos a víctimas en diferentes partes del mundo. Ante las pérdidas económicas, las organizaciones criminales vinculadas a la industria de los casinos camboyanos comenzaron a colaborar con redes de trata de personas arraigadas en el país y gradualmente trasladaron sus operaciones a las estafas en línea y la explotación laboral forzosa. Camboya, junto con otros países de la región, ofrecía un entorno propicio debido a la rápida expansión de zonas urbanas ligadas al turismo. En estos espacios comenzaron a surgir complejos cerrados, a menudo ubicados en antiguos hoteles, casinos o edificios de oficinas, desde los cuales se coordinaban operaciones de fraude online dirigidas a víctimas internacionales. Uno de los elementos más característicos de esta fase fue la institucionalización de métodos de estafa altamente estructurados. Entre ellos destaca el esquema conocido como piggyback, que es un modelo de fraude que combina manipulación emocional y falsas inversiones en criptomonedas. Este modelo es una forma de fraude de relaciones e inversiones en línea en las que los perpetradores trabajan para conseguir relaciones románticas y sociales falsas con las víctimas antes de persuadirlas, para que inviertan dinero a menudo en esquemas fraudulentos de criptomonedas. Las fuerzas del orden se refieren cada vez más a esta práctica como cebo romántico, y estoy segura de que habéis escuchado algún ejemplo también aquí en España. Este tipo de estafas son comunes en las redes sociales y las aplicaciones de citas y a menudo incluyen elementos de suplantación de identidad, fraude de inversiones y, por supuesto, las estafas como tal. El contacto comienza con llamadas telefónicas no solicitadas, con un seguimiento prolongado o repetido, perfiles falsos en aplicaciones de citas o muestras de interés romántico por parte de desconocidos. Todo ello con solicitudes de información personal con el objetivo de obtener un perfil financiero de la víctima. Tras ganarse su confianza, el estafador ofrece rendimientos con las criptomonedas que son muy buenos, tanto como que son demasiado buenos para ser verdad. Y a través de sitios web o aplicaciones fraudulentas es cuando hacen estas estafas que parecen realmente pagos auténticos. El estafador puede presionar a la víctima para que invierta rápidamente, ofrecer regalos que requieren un desembolso de dinero o alegar dificultades para retirar algo de dinero con una supuesta ganancia y también proporcionar detalles inconsistentes o vagos sobre la inversión. Un estafador a menudo intenta aislar a su víctima, monopolizando su atención, impidiendo que sus seres queridos se den cuenta de que está siendo víctima de una estafa. Entre 2020 y 2022 comenzaron a surgir numerosas denuncias sobre el funcionamiento interno de estos centros de estafa. Investigaciones periodísticas y reportes de organizaciones internacionales revelaron que muchos trabajadores empleados en estos complejos habían sido reclutados mediante falsas ofertas laborales en países de Asia, de África también e incluso de Europa. Una vez en Camboya, los documentos eran confiscados y eran obligados a participar en actividades fraudulentas bajo amenaza o violencia, lo que convirtió estos centros en escenarios de graves violaciones de derechos humanos vinculados a la trata de personas y al trabajo forzado. A partir de 2021 se hicieron públicos vídeos filmados dentro de algunos centros de estafa que mostraban a empleados sometidos a abuso físico y tortura, lo que atrajo la atención y la preocupación de los medios internacionales. Se ha argumentado que el impacto de la era de la pandemia en sectores claves de la economía de Camboya aumentó el valor percibido de los flujos de ingresos rápidos y de alta liquidez para las redes de clientelismo de la élite,
y que esto coincidió con un periodo de consolidación política y política de sucesión en la que el desarrollo al capital se consideró estratégicamente importante. Como resultado, entre 2020 y 2022, las estafas relacionadas con criptomonedas evolucionaron desde operaciones relativamente dispersas hacia la industria criminal, altamente organizada y transnacional. ¡Ojo! Camboya pasó a ocupar un lugar central dentro de esta red global de fraude digital, sentando las bases para la creciente atención internacional y las investigaciones que se intensificarían en los años posteriores. Las primeras medidas coercitivas de 2022 se describieron como intermitentes y algunos sitios web vinculados a la estafa reanudaron su actividad tras la redada en un contexto cada vez más restrictivo para la información y el activismo local sobre el tema. En 2022, la policía camboyana llevó a cabo varias operaciones contra centros de estafa en todo el país. En 2024 se realizaron de nuevo redadas en Sihanoukville, que resultaron en la detención de 450 personas involucradas en apuestas en línea y estafa. Estas operaciones no lograron desmantelar permanentemente estas redes ni poner fin a las continuas acusaciones de complicidad y tolerancia por parte del gobierno, denunciadas por numerosas ONGs e instituciones internacionales. Algunos observadores locales alegaron que ciertas redadas fueron efímeras y en ocasiones se centraron en centros específicos o personal de menor cargo, y que las operaciones se reanudaron o cambiaron tras la retirada de la policía. En algunos casos, las acusaciones también incluían avisos previos.ជួបគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃបានមើលមុងបានកាន់ដៃបានលើថ្លៃនាងយាយពីងថាស្រឡាញ់តែហេតុអ្វីមានអារម្មណ៍ថាបងប្លែកទៅវិញភាពសំខាន់ហាងដូចជាត្រូវម៉ែងចែករវាងបងហើយនឹងអូនរវាងគេហើយនឹងស្ងួនធ្វើឲ្យអូនឃើញវិញយ៉ាងក្នុងកែវភ្នែកដឹងថាបងគ្មានចេតនានឹងពុះចៃក្រមលេអ្វីដែលខ្លាញ់គឺក្រុមគ្នាត្រូវឈឺដឹងបងទុំអូនសំខាន់តែមិនមែនត្រឹមនាងកាយវិការបងបានបញ្ជាងគេក៏សំខាន់សំបកក្រាថាជាមិនតែចិនហាំងចេះប្រចានបើបងផ្ដល់ក្តីសំខាន់តើសំខាន់នោះបែបណាដឹងបងទុំអូនសំខាន់ប៉ុន្តែសំខាន់ច្រើននាងបើអូនសុំមានត្រឹមនាងរឹងបានទេជីវ៉ាមិនភ័យឲ្យដឹងមិនភ័យសង្សារឲ្យដឹងសងសារសំខាន់រៀងខ្លួនយ៉ាងណាក៏មិនអាចស្មើគ្នាចោលគេមិនបង្ខំឲ្យជុំក្បែរអូនគ្រាន់តែសុំចិនបងចែកឲ្យច្បាស់កុំឲ្យអូនមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់មនុស្សខំចង់ច្បាស់លោបងត្រូវតែចេះម៉ែងចែករវាងបងហើយនឹងអូនរវាងគេហើយ
ក្រមលេខអ្វីដែលខ្លាញ់គឺក្រុមគ្នាត្រូវឈឺដឹងបងទងអូនសំខាន់តែមិនមែនត្រឹមនាងកាយវិការបងបានបញ្ជាគេក៏សំខាន់សំបកក្រាថាជាមិនតែចិនហាំងចេះប្រច័នបើបងផ្ដល់ក្តីសំខាន់តើសំខាន់នោះបែបណាដឹងបងទាំងអូនសំខាន់ប៉ុន្តែសំខាន់ច្រើននាងបើអូនសុំមានត្រឹមនាងរឹងបានទេជីវ៉ាមិនភ័យឲ្យដឹងមិនភ័យសង្សារឲ្យដឹងសងសារសំខាន់រៀងខ្លួនយ៉ាងណាក៏មិនអាចស្មើគ្នាដឹងបងទាំងអូនសំខាន់តែមិនមែនត្រឹមនាងកាយវិការបងបានបញ្ជាគេក៏សំខាន់សំបកក្រាថាជាមិនតែចិនហាំងចេះប្រច័នបើបងផ្ដល់ក្តីសំខាន់តើសំខាន់នោះបែបណាដឹងបងទាំងអូនសំខាន់ប៉ុន្តែសំខាន់ច្រើននាងបើអូនសុំមានត្រឹមនាងរឹងបានទេជីវ៉ាមិនភ័យឲ្យដឹងមិនភ័យសង្សារឲ្យដឹងសងសារសំខាន់រៀងខ្លួនយ៉ាងណាក៏មិនអាចស្មើគ្នា El éxito y la rápida expansión de las estafas con criptomonedas no pueden entenderse sin analizar la infraestructura criminal altamente organizada que sostiene estas operaciones. A diferencia de los fraudes digitales tradicionales que suelen realizarse de manera individual o en pequeños grupos, los centros de estafa establecidos en Camboya funcionan como verdaderas empresas transnacionales con estructuras jerárquicas y división del trabajo. Gran parte de estas actividades se desarrolla en complejos cerrados conocidos como scam compounds, ubicados frecuentemente en antiguos casinos, hoteles o edificios empresariales. Estos espacios operan bajo estrictas medidas de seguridad física, incluyendo vigilancia constante, control de acceso y limitación de la movilidad de los trabajadores. En muchos casos, los complejos están diseñados para albergar simultáneamente alojamientos, oficinas y centros tecnológicos, permitiendo operaciones continuas las 24 horas del día. Dentro de estos centros existe una clara especialización laboral. Algunos trabajadores se encargan de crear identidades falsas y perfiles atractivos en redes sociales o aplicaciones de cita. Otros mantienen conversaciones prolongadas con las víctimas en distintos idiomas, mientras que equipos técnicos desarrollan plataformas de inversión fraudulentas que simulan operaciones reales de criptomonedas. Esta división funcional refleja un alto grado de profesionalización y planificación estratégica. El elemento clave de esta infraestructura es el uso intensivo de herramientas digitales avanzadas. Las redes criminales emplean traducción automática, guiones psicológicos estandarizados y cada vez más sistemas basados en inteligencia artificial para generar mensajes convenientes y adaptados culturalmente a las víctimas de diferentes países. De este modo, las estafas adquieren una escala industrial que permite contactar simultáneamente a miles de potenciales víctimas en todo el mundo. Diversas investigaciones también han documentado que parte de la fuerza laboral es reclutada mediante engaño o extorsión, convirtiendo estos centros en espacios asociativos a la trata de personas. Individuos atraídos por ofertas de empleo tecnológico o administrativo descubren al llegar que deben participar en fraude online, enfrentándose a amenazas, deuda forzada o incluso violencia si intentan abandonar el trabajo. Esta dimensión coercitiva distingue a estas operaciones de otros tipos de ciberdelincuencia y las aproxima a modelos de explotación laboral propios del crimen organizado tradicional. La magnitud económica de estas estafas revela que el fenómeno ha evolucionado hacia una auténtica industria global del fraude digital. A diferencia de esquemas fraudulentos anteriores caracterizados por beneficios limitados, los modelos actuales generan ingresos multimillonarios mediante operaciones continuas y altamente escalables. El uso de criptomonedas desempeña un papel fundamental en esta expansión económica,
Las transacciones digitales permiten transferencias rápidas entre países y reducen la dependencia del sistema bancario tradicional y dificultan también el rastreo de los fondos por parte de las autoridades. Aunque las operaciones pueden implicar múltiples conversiones entre monedas digitales y fiduciarias, las redes criminales utilizan intermediarios financieros, billeteras digitales y plataformas descentralizadas para ocultar el origen del dinero. Estimaciones de organismos internacionales y empresas de análisis blockchain sugieren que las estafas conocidas como pickpocketing han generado pérdidas globales de decenas de miles de millones de dólares en los últimos años. Una parte significativa de estos ingresos estaría vinculada a redes operativas en el sudeste asiático, con Camboya como uno de los principales centros logísticos. Algunos análisis incluso indican que los beneficios derivados del fraude online representan una proporción notable dentro de la economía informal regional. Esta dimensión económica tiene varias consecuencias relevantes. En primer lugar, permite a las organizaciones criminales reinvertir la tecnología en seguridad también y en expansión territorial, aumentando la sofisticación de los fraudes. En segundo lugar, crea incentivos locales complejos, ya que estas operaciones pueden generar empleo indirecto y flujo de capital en determinadas zonas urbanas, lo que dificulta la erradicación del problema. Finalmente, el carácter transnacional del dinero obtenido convierte el fraude en un desafío global que excede la capacidad de acción de un solo Estado. En conjunto, la infraestructura organizada y la enorme rentabilidad económica explican por qué las estafas con criptomonedas han pasado de ser delitos aislados a constituir uno de los modelos de criminalidad digital más lucrativos y complejos del siglo XXI. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ
ำรำชุสไนเกสกอรูจิตไทยเคียก็ไม่จีสไนฮาสมันทักลุ่มเป็นเซ็งแต่มันแมนไอนารัวกลุ่มกายวิกากรวนจิตต้มลบออกแกเพียงต้มลบมันออกไปหน้าก็นึกกันดูเล็บสิ่งในจนก็เปรียบเทียบแกได้เป็นหน้าชมต้มลมเบาคลุนไอท่านี้จีสไนต้มลบคลุนเชี่ยมวยต้มลบแกเดิบมันเสือชื่อComo hemos dicho antes, uno de los rasgos más importantes de estas estafas es el carácter profundamente transnacional, ya que estas estafas y redes criminales funcionan a través de múltiples jurisdicciones, conectando centros operativos en el sudeste asiático con víctimas distribuidas por todo el mundo. Las organizaciones responsables de estas operaciones suelen estar compuestas por criminales de diferentes nacionalidades y mantienen vínculos con redes criminales regionales. Aunque muchas de estas estructuras tienen conexiones con grupos provenientes de China, sus actividades se extienden a diversos países del sudeste asiático, incluyendo Myanmar y Laos, además de Camboya. Esta distribución geográfica permite a las organizaciones trasladar rápidamente sus operaciones cuando aumenta la presión policial o regulatoria en un determinado territorio. Las víctimas, por su parte, se encuentran principalmente en economías desarrolladas o en países con alta penetración digital. Los estafadores suelen dirigirse a usuarios en Europa, América del Norte o Asia Oriental, mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de cita. Gracias a la comunicación digital, una operación organizada en Camboya puede interactuar simultáneamente con víctimas ubicadas en múltiples continentes. Este carácter global dificulta considerablemente la persecución judicial. Las investigaciones requieren cooperación entre diferentes sistemas legales, intercambio internacional de información financiera y coordinación entre agencias policiales de múltiples países. Como resultado, las redes criminales se benefician de los vacíos regulatorios y de las diferencias entre legislaciones nacionales, lo que les permite mantener un alto grado de impunidad. Otro factor fundamental que también ha favorecido el desarrollo de estas estafas online es la debilidad institucional y los problemas de corrupción que afectan a diversos niveles del aparato estatal de Camboya. Aunque el gobierno ha iniciado en los últimos años campañas contra los centros de fraude digital, numerosos analistas y organizaciones internacionales han señalado que estas actividades pudieron operar durante muchos años con una supervisión bastante limitada. Diversos informes han sugerido que algunos operadores de centros de estafa han podido beneficiarse de redes de protección informal o de la falta de recursos institucionales para supervisar adecuadamente estas instalaciones. En diversos contextos donde el crecimiento económico depende en parte de inversiones extranjeras y proyectos inmobiliarios, las autoridades pueden enfrentar dificultades para controlar actividades que generan ingresos locales o empleo indirecto. La debilidad institucional también se refleja en la capacidad limitada para investigar delitos digitales complejos. El rastreo de transacciones con criptomonedas, la identificación de redes transnacionales y la persecución de delitos financieros requieren recursos tecnológicos y cooperación internacional que muchos países en desarrollo todavía están construyendo. En consecuencia, por supuesto, la combinación de corrupción, la falta de regulación efectiva y la capacidad limitada de aplicación de la ley ha contribuido a consolidar este entorno en el que las operaciones han prosperado. A medida que la economía digital se expande, las organizaciones criminales han adoptado herramientas tecnológicas avanzadas que aumentan la eficacia, la escala y la sofisticación de sus operaciones. Uno de los factores clave es el papel de las plataformas digitales. Redes sociales y aplicaciones de mensajería como Facebook, WhatsApp y Telegram se han convertido en canales fundamentales para establecer el primer contacto con las víctimas.
Estas plataformas permiten a sus estafadores crear perfiles falsos, interactuar con miles de usuarios potenciales y mantener conversaciones prolongadas sin revelar su identidad real. A esto se suma el uso creciente de tecnologías basadas en inteligencia artificial y automatización. Herramientas de traducción automática, que ya sabéis que no me gustan nada, permiten que los estafadores se comuniquen con víctimas en diferentes idiomas, mientras que los sistemas generativos pueden ayudar a producir mensajes persuasivos o adaptar las narrativas emocionales a los distintos perfiles psicológicos. Estas innovaciones reducen las barreras lingüísticas y facilitan que un mismo centro de estafa opere en múltiples mercados. El desarrollo de criptomonedas y plataformas de finanzas descentralizadas también ha modificado el entorno financiero del fraude digital, aunque estas tecnologías también tienen aplicaciones legítimas en la economía global. Su uso en esquemas fraudulentos complica el seguimiento de los fondos y exige nuevas estrategias de regulación y análisis financiero. En consecuencia, el fenómeno observado en Camboya no solo representa un problema regional, sino un ejemplo de cómo el crimen organizado se adapta rápidamente a los avances tecnológicos y a la creciente digitalización de la economía mundial. Sonia Solan Knia Dai Pening Pung Ngia Ôn Tơ Cha Bong Hai Bong Tai Tai Kit Nang Ngô Na Ôn Ơi Về Lia Hu Hai Ni Kron Chik Day Sro Mai Keng Pe Yok Som miên ôn nở các bạn sắp bãi mleng tê pruông bá nở các bạn sreiแต่เพียงดังคลูนรูมบ้องให้ดังสรไปคณีหาทลายรอบรอยไงหายเนอbài kế ta ô nhẹ rõm yang na từ kế mơ thái đi vừa bát cho chi hoa số rằm thạc nóng chân đà bồng đi đuôi ba rõm và miền ôn bài mình đang chia sẻ bài cho chàng na bồng ai mơ thái hát thà thong cuộc chi hoa đặt bên đi ôn mình đẹp bạc luôn bỏ Som trầm nát ngôn tai nhé ai miên ôn nở các bạn sắp bãi mleng tê pruông bá nở các bạn sreiแต่เพียงดังคลูนรูมบ้องให้ดังสรใบคณีหาทลายรอบรอยไงหายเนอcác bài kế ta ô nhẹ rõm yang na từ kế mơ thái đi vừa bát cho chi hoa số rằm thạc nóng chân đà bồng đi đuôi ba rõm và miền ôn các bài mình đang chia sẻ bài cho chàng na bồng ai mơ thái hát thà thong cuộc chi hoa đặt bên đi
acontecimientos más recientes entre 2025 y 2026 muestran que el problema de la estafa con criptomonedas ha entrado en una nueva fase caracterizada por una creciente presión internacional y por intentos más visibles de respuesta institucional. Tras años en los que el fenómeno se expandió casi sin control, el gobierno camboyano ha iniciado una ofensiva significativa contra los centros de fraude digital, incluyendo redadas nacionales, repatriaciones masivas de trabajadores y la elaboración de la primera legislación específica destinada a combatir los llamados scam centers. El proyecto de ley aprobado por el gabinete propone penas de hasta 30 años de prisión y sanciones severas para delitos vinculados al fraude online y también para la trata de personas, reflejando el reconocimiento oficial de la gravedad del problema. Paralelamente, las acciones contra estas redes han adquirido una dimensión claramente internacional. Operaciones coordinadas entre fuerzas policiales y empresas tecnológicas han llevado al cierre de cientos de miles de cuentas vinculadas a redes criminales del sudeste asiático, muchas de ellas asociadas a estafas románticas y falsas inversiones en criptomonedas. Estas iniciativas evidencian que el fraude digital ya no se considera únicamente un delito económico, sino una amenaza global que requiere cooperación entre Estados, plataformas digitales y organismos judiciales internacionales. Y aunque las autoridades camboyanas afirman haber cerrado alrededor del 80% de los centros identificados y pretenden eliminar el resto, diversos expertos advierten que las operaciones pueden reaparecer rápidamente si no se desmantelan las redes financieras, políticas y logísticas que sostienen esta industria. La persistencia de esta estructura demuestra que el problema no radica únicamente en la existencia de los centros físicos, sino en un ecosistema que cruza fronteras capaz de adaptarse a nuevas presiones regulatorias. En lo que llevamos de año han salido a la luz algunas noticias sobre trabajadores que huyen de complejos de estafa y buscan asistencia internacional, lo cual recuerda que, más allá de las pérdidas económicas globales, el fenómeno continúa ligado a graves violaciones de los derechos humanos. La dimensión humana del problema refuerza la idea de que las estafas con criptomonedas no constituyen solo un desafío tecnológico, sino también social, político y, por supuesto, humano. Pero bueno, yo con esto me despido por hoy. Espero que os haya parecido interesante este programa. A mí me parece un tema bastante interesante del que deberíamos tener conciencia todos. Y nada, de momento os dejo escuchando al artista Butea con su canción Ángel. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles a las 8 de la tarde. Que tengáis una feliz semana. ¡Chao! Lung snai tep ap so Ta sri lo prong pro nei dok nhum te Tep ap so kong pu snai Ta dang te tha min manung lu snai haรูปโอนละออนิสัยอับสารา មនុស្សប្រគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់នៅណែបនៅក្បែរកាយជាតិនេះខ្ញុំចង់មានវាសនាសូមស្គាល់រសជាតិស្នេហាស្រីតែអូនមានស្លាប់ផងផុតដីចរណៃឲ្យបងឈងមិនដល់កោចិត្តខ្លួនឯងចេះតែហ៊ានកោចិត្តខ្លួនឯងចេះតែហ៊ានឋានៈតូចទាបចង់បំពេញឋានៈតូចលួចតែប្រផ្សោជាទេវតា
អាចបានទៅក្បែរកាយាសារភាពរឿងទាំងអស់ប្រាប់ទៅស្រីតែខ្លាចអូនមិនប្រណីចង់កើតមកជាទេវតាអាចបានទៅក្បែរអូនរាល់ថ្ងៃបេះដូងមួយនេះចង់ប្រាប់ថាបងមានចិត្តស្មោះភក្តីជាតិនេះខ្ញុំចង់មានវាសនាសូមស្គាល់រសជាតិស្នេហាស្រីតែអូនមានស្លាប់ផងក៏ដីចរណៃឲ្យបងឈោងមិនដល់កោចិត្តខ្លួនឯងចេះតែហ៊ានកោចិត្តខ្លួនឯងចេះតែហ៊ានថាណាក់តូចទៀបចង់បំពេញថាណាក់តូចលួចតែប្រាប់ស